mujer hermosa, talentosa y que a partir de un aparente hecho no tan positivo, encontró su propósito en la vida. Así es, mi querido Marce, a esta hora de la mañana nuestro Bravillet se traslada directamente hasta Miami para conectarnos con una caleña hermosa que todo el país conoció como modelo y actriz. Lleva más de 20 años en la industria del entretenimiento y la recordamos por producciones como Pandillas, Guerra y Paz, Ajá. Padres e Hijos, Flor Salvaje, entre muchas otras. Llega para presentarnos su más reciente libro, Diario de una niña que quería las tetas grandes. ¿Cómo? Hablaremos de temas importantísimos como autodescubrimiento, la lucha contra los estereotipos. El bravísimo de bienvenidas para ¡Angeli Moncayo! Bienvenida, Hola belleza. chicos, Sandra, Marce, qué felicidad estar aquí, me siento como en casa. Marce y yo nos conocemos desde hace Uy. muchísimos años. Y a Sandra también tengo la oportunidad de conocerla y a todo el equipo de Bravísimo. Muchas gracias, qué delicia. Recorríamos el país, Angeli, con el equipo de Artista Fútbol Club, íbamos a la provincia, Cúcuta por un lado, las poblaciones. Linda época esa nos tocó de a través del deporte impactar esas comunidades y llevar un buen mensaje. Así es, pero además te acuerdas que teníamos nuestro grupo como de teatro, que nos reuníamos como a improvisar y hacer un montón de Sí. cosas entre músicos, actores. Una época que recuerdo con todo el amor del mundo. Angeli, estás bella, divina, los Hermosa. años definitivamente no te pasan ahí por el ladito derecho e izquierdo. Y además estás muy activa, estás escribiendo, estás siendo una mamá a tiempo completo, también trabajando, pero bueno, te nos fuiste del país hace muchos años, pero nos sorprendes cada que puedes con tus positivas noticias. Estamos estrenando libro, Diario de una niña que quería las tetas grandes. Todos hemos sabido el recorrido que has hecho a través de los implantes mamarios y el síndrome de Asia. ¿Cómo nace esta idea ya de materializarla en un libro? Bueno, Sandra, Marce, este libro nace yo creo que desde el día uno en el que yo me entero de todo lo que me está pasando. Digamos que a mí siempre me gustó escribir, siempre dije desde que estaba pequeña que iba a escribir un libro, pero jamás me imaginé que eso iba a tener en algo que ver con mi historia personal y mucho menos algo que tuviera que ver con mi salud, ¿no? Entonces, cuando arranco con todo el tema de la enfermedad de los implantes, descubro qué es lo que está pasando, fundo Asia Recovery, como artista, lo primero que se me viene a la cabeza es qué puedo hacer yo para poner a disposición de la gente ese mensaje tan importante que hay como trasfondo en todo lo que está pasando con respecto no a este tema, sino en general a los estereotipos, a los estándares de belleza, cómo nosotras recibimos y procesamos esos mensajes desde que estamos niñas. Y pensé en un libro, en realidad este libro, yo llevo con este libro 3 o 4 años y ahorita finalmente doy a luz este otro bebé que tengo y que es Diario de una niña que quería las tetas grandes para que la gente se sumerja y entienda cómo se gestan esos mensajes y cómo podemos cambiar esa historia. Para mí es una revolución al amor propio. Angeli, ¿lo viviste de pequeña? ¿Sentiste alguna presión social, familiar, incluso de tu círculo de amigos y amigas como, hey, estás muy plana, así no vas a triunfar, no tienes lo que se necesita? Hablemos un poco de tu experiencia, la tuya personal, que fue un poco atrás en el tiempo. Yo creo que desafortunadamente es la historia de todas las mujeres, ¿no? No creo que me haya pasado solo a mí. Seguramente Sandra tiene mil historias también que contar alrededor de todo lo que nos pasa alrededor de la estética femenina y cómo esos mensajes nos empiezan a disparar mensajes desde que nosotras estamos niñas y eso termina impactando obviamente nuestras decisiones. Y yo, claro, desde que estaba niña, de todas partes, y unos mensajes son inconscientes, otros muy conscientes, pero todos hacen daño al final. Y piensa que tú al final estás construyéndote, ¿no? Eres como un edificio que está formándose desde sus cimientos y si los mensajes no son los correctos, pues pueden llegar a transformar incluso tu vida. Y yo siempre fui muy insegura y luego recibía toda esta cantidad de mensajes de parte de mis círculos más cercanos, pero de la sociedad en general. Nos impacta la industria de la publicidad, las diferentes industrias nos pueden llegar a impactar. Entonces yo creo que no soy un caso especial.
soy una más de tantas que ha recibido esos mensajes y que me llevan en determinado momento a tomar ciertas decisiones para cambiar mi físico, para que mi valía aumente, porque siempre pensé que si no tenía el físico que la sociedad esperaba de mí, pues lo que tuviera que decir, cómo quisiera expresarme, lo que quisiera hacer, no iba a tener el valor adecuado. Eso que cuentas nos sucede a muchas y nos sucedió en esa etapa y en esa época de la adolescencia donde no tenemos cimientos en muchos aspectos y nos dejamos permear por los comentarios, por lo que vemos en la pantalla, por lo que dice la sociedad, por lo que está de moda y lo que está marcando. En el libro hablas de María, esa adolescente que está pasando lo que muchas pasamos. ¿Cómo enfocas estos temas tan profundos e importantes a través de la historia de la pobre María que todos hemos sido? Así es, qué bueno que lo digas tú, Sandra. Es que María podemos ser todas. Y yo creo que era muy necesario desglosar todo eso que nos pasa a nosotras, porque yo, pues lo hablaron ustedes en un principio, vengo tocando el tema y trabajando con Asia Recovery sobre el tema de los implantes mamarios, pero en realidad yo me preguntaba siempre, ¿cómo voy a lo profundo? ¿Cómo voy a esa raíz para que la gente entienda de dónde vienen esos mensajes y que es una cosa de hombres y mujeres para poder replantear toda esa narrativa? Entonces, María es ese personaje justamente que nos lleva a atravesar por diferentes épocas, por diferentes emociones y que nos lleva de alguna forma a poner todos esos mensajes sobre la mesa para que nos replanteemos nosotros cómo participamos de ellos. O sea, ¿qué le estoy diciendo yo a mi hija? ¿Qué le estoy diciendo yo a mi hijo? ¿Qué le estoy diciendo a mi compañera de trabajo? ¿Qué le estoy diciendo a mi mamá, a mi tía, a mi prima, a mi amiga? Para que eso la lleve de pronto a impactar su vida en un momento y que su salud se altere y que su vida misma se altere. Entonces María podemos ser todas. María es esa persona que nos lleva desde su infancia a mostrar cómo calan todos esos mensajes y cómo se nos instalan. Y claro, el tema de la mujer es fuerte, pero también hay que incluir un porcentaje de hombres que también en determinado momento empezamos a sentir esa presión, tampoco está muy flaco, o esto, o la presión de ir al gimnasio, en fin. Hay una persona clave, Sandra Masuera, en el proceso de Angely Moncayo, y es el doctor Alan González, y lo tenemos hasta ahora, muy amigo de esta casa. Alan, con los buenos días, bienvenido. Ese primer encuentro con Angely, ¿qué te dejó en el corazón? ¿Qué pensaste? ¿Y por qué te decidiste a estudiar este tema a profundidad? Bueno, Angely es una persona que conozco hace muchos años y precisamente cuando me comentaba acerca de la situación que estaba viviendo con respecto a la inflamación súbita que presentaban los senos, la molestia que generaba en las características de la respiración, en algunos movimientos, y eso sumado a las características de las inflamaciones faciales, las manifestaciones dermatológicas, los dolores articulares, bueno, un sinnúmero de síntomas sistémicos que ella presentaba. Lo que más me llamaba la atención era la posibilidad de que tuviera un linfoma anaplásico de células gigantes que se ha relacionado con los implantes mamarios desde hace más de 7 años. Ante eso, viendo que se hicieron los estudios para esta patología y salieron negativos, ya empezamos a pensar de que se trataba de algo generado a partir, muy seguramente, del cuerpo extraño, conocido como una respuesta inmunológica autoinflamatoria. Entonces, en el caso de Angely fueron meses y meses sobre todo de muchas dificultades para ella, muchas afectaciones a nivel de la parte psicológica, social, familiar, pero bueno, ya después pudimos determinar que lo que necesitaba era una cirugía y preciso llegó la pandemia y bueno, fueron momentos y meses muy difíciles, pero bueno, posterior a eso pudimos explantarla y ella ha ido recuperando poco a poco las características de una vida normal y por supuesto con algunas secuelas asociadas a la memoria inmunológica, pero ahí va, recuperándose paso a paso. Angely, es un ángel que se cruzó en tu camino. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se contactaron? ¿Fue él quien te operó inicialmente de tus senos? ¿Fue el que creyó en ti? Así es, al doctor Alan yo lo conozco hace muchos años, pero además me impactó mucho en su momento el trabajo que tenía con las personas quemadas con ácido y cómo ponía a disposición su trabajo para ayudarlas. Y cuando todo esto me pasa, yo sentí, ojo, él no me puso a mí los implantes, pero yo sentí que era la persona indicada para
explantarme. Entonces yo llego ahí, como bien él lo dice, muy inflamada. Justo el día de la cita llegué muy inflamada y le dije, bueno, mi vida está al revés totalmente, mi salud está muy deteriorada. Y él me dice, bueno, tienes un cuerpo extraño dentro del organismo, pues vamos a sacarlo. Eso fue, estamos hablando de diciembre del 2019. Yo ya tenía una cirugía programada de la columna para enero del 2020. Entonces, como no vivo en Colombia, me vengo para Estados Unidos y me opero la columna y digo, bueno, luego viajo y me explanto. Y fue cuando explota la pandemia y me tengo que quedar acá y yo en realidad quería operarme en Colombia. Entonces hice esa espera, una espera además curiosamente de 9 meses, digo yo que para volver a nacer, porque finalmente me puedo explantar en el 2020, en noviembre, que es además el mes de mi nacimiento. Y literalmente fue volver a llegar a este mundo y ha hecho el doctor Alan parte de todo este camino que hemos atravesado tratando de visibilizar y hacer conciencia sobre esta enfermedad. Ok, bueno, Alan González continúa con nosotros. Alan, sabemos que Ángel está activa con su movimiento Asia Recovery, pero realmente aclarémosle al público televidente qué significa el síndrome de Asia. ¿De qué se trata esto, doctor? En realidad, el síndrome de Asia es un síndrome autoinmune inducido por ayudantes. ¿Eso qué significa? Significa que hay una serie de sustancias, normalmente están asociadas con vacunas, con intoxicación por metales pesados o con dispositivos que contengan silicona en su composición, que generan una respuesta por parte de nuestro sistema inmune que es bastante agresiva y progresiva, asociada a un fenómeno inflamatorio también local, que de una u otra manera, en la medida que pasa el tiempo, genera una afectación en diferentes sistemas, sobre todo se considera que en personas que tienen predisposición a ello, o también en personas que empiezan a desarrollar enfermedades asociadas a problemas inmunológicos. Entonces, por eso es que vemos pacientes que refieren artritis, que refieren ojo seco, boca seca, se conoce como síndrome de Sjögren, que refieren también fibromialgias. O sea, hay una afectación producida por la alteración del sistema inmunológico que lleva a las pacientes muchas veces a síntomas que no se conocen, a síntomas que no se sabe su origen, pero que sí les afectan y que después de que nosotros realizamos una explantación vemos como progresivamente esos síntomas pueden ir disminuyendo y en algunos casos desapareciendo. Mira tú, interesante, doctor Alan, ya volvemos contigo, Angeli. Estamos en una sociedad donde se dice, hay una frase que es supremamente común, todo entra por los ojos. Entonces, a partir de eso, estamos nosotros supeditados a que me tengo que ver bien, porque si es la primera impresión, uno no dice, no, es que todo entra por el oído. Y aplica Y en es cualquier que, profesión, no sí, solamente en el claro, modelaje, en las una artes. entrevista, cuando Exacto. llegas, lo primero que te miran es cómo te ves, alta, bajita, delgada. Estamos, mejor dicho, por todos los lados siendo señalados y juzgados de manera física. Por la apariencia, Angeli. Así es, y es muy desafortunado. Qué bonito que pudiéramos hacer el ejercicio todos de vendarnos los ojos y poder entrar en el alma de las personas o poder ser como los niños que entran sin ese juicio, con esa inocencia, ¿no? De querer conocer a las personas en realidad por lo que son y no por lo que se ve afuera. Qué bonito que pudiéramos recuperar eso. Pero como no va a ser así, además las redes sociales de alguna forma nos contradicen y no ayudan mucho con todo este tema, pues tenemos que empezar a hacer nuestro trabajo propio. Eso nace desde cada persona, eso nace desde el núcleo familiar. Las personas que tenemos hijos, yo creo que tenemos una gran responsabilidad en hacer algo para cambiar esa narrativa y para dejar un mundo mejor, un mundo mucho más justo para todos, porque como lo decía Marce hace un rato, esto es de hombres y mujeres. En mi caso yo tengo una nena de 5 años y para mí es muy importante que este mensaje llegue a todas las personas para que nos cuestionemos a ver, como les decía hace un momento, cómo estamos participando, cómo podemos cambiar. Por eso este libro es un llamado a la acción. Ok, nos quejamos mucho pero no hacemos nada. ¿Qué estoy haciendo yo y cómo puedo mejorar? Eso nace
ahí es donde tenemos que empezar a trabajar en nosotros mismos. Angeli, ¿encontraste de alguna manera un propósito de vida con este tema que viviste, que sufriste, que no sabías bien por dónde enfocarlo, pero mira que te vemos sonriente, has encontrado una motivación, un propósito real de vida a través de tu hija y este impacto que viene para los lectores de tu libro? Sí, Marce, yo creo que Dios tiene misteriosas formas de mostrarnos para qué estamos aquí. En mi caso, yo creo que es para servir. Vinimos a servir, a ayudarnos y a encontrar en dónde podemos ayudar, podemos colaborar con las otras personas y hacer la vida de todos mucho mejor, ¿no? Entonces, yo siento que todo esto no me pasó por simple casualidad. Todo esto, el libro, el documental, todo lo que estamos haciendo alrededor de Asia Recovery, pues es justamente ese llamado a qué vamos a hacer y cómo podemos cambiar toda esta historia, porque esto va mucho más allá de una enfermedad. Esto tiene un trasfondo muy importante que es necesario ser tratado y que empecemos a tomar acción. Entonces, sí, este definitivamente ha sido mi propósito de vida. Yo lo acepté. He trabajado en esto todo este tiempo y sigo mirando cómo puedo mejorar y en qué conversaciones podemos participar como Asia Recovery y ahora con el libro para empezar a hacer cosas que de alguna forma nos entreguen esa sociedad que nosotros esperamos para nuestros hijos y para todos los que lo acompañan. Angeli, ¿a quién va dirigido el libro? ¿Quién lo debería leer? ¿Papás, familia? ¿En quién pensabas cuando escribías el libro que podía leerlo e impactar esos corazones? Uy, Marce, qué pregunta tan bonita, porque ¿sabes en quién pensaba? No, En tampoco es mi para hija. tanto, no, No, tampoco es no, para tanto. el muchacho Hoy no hay pan de bono, ni estudia. me aplaudan ni nada. Perdón, Angeli, es que tengo aquí un rifirrafe aquí con el personal técnico. No te preocupes, yo también quiero pan de bono. Eh, Te decía que yo la persona que más pensaba todo el tiempo cuando hacía todo esto era en mi hija y en cómo podemos ayudar a esas nuevas generaciones y creo que el trabajo se tiene que hacer desde ya. Entonces el trabajo va dirigido y este libro con todo el amor que lo hice va dirigido a cualquier persona que quiera entender nosotras cómo procesamos ese tipo de mensajes y cómo nos llevan y desembocamos en esa toma de decisiones y que al final quieran un mundo mejor. Este libro de verdad es para poner ese granito de arena allá afuera como sociedad, replantearnos cosas y empezar que lo cierren y empiecen a decir, ok, ¿cómo puedo empezar hoy a hacer las cosas de una manera más ética, más correcta, más justa, más bonita, con más amor, desde lo que yo estoy haciendo con todas las personas que me rodean? Entonces va dirigido a todo aquel que quiera leerlo y mejorar este mundo. Todos, hombres, mujeres, padres, educadores, acompañantes, adolescentes, niños, niñas. Doctor Alan González, esta pregunta va para ti. Después de tantos hallazgos alrededor del síndrome de Asia, cuando llega una mujer a tu consultorio, ¿qué recomendaciones se le hacen? Bueno, yo pienso que la cirugía mamaria es una de las cirugías que más se realizan en el mundo, junto con la lipoescultura. Y desde esa perspectiva hay que entender que es una cirugía bastante importante para las características de la autoimagen femenina. Y ante eso, lo más importante para cada una de las personas que piensan en operarse los senos es entender qué es lo que están buscando, si volumen o forma. Porque lastimosamente, desde el punto de vista histórico de la formación del especialista y del conocimiento por parte de las personas, el implante ha estado directamente relacionado con la cirugía mamaria. Y resulta que en la actualidad ya todos sabemos, primero, que el implante pudiera estar asociado con la aparición de síntomas sistémicos de origen asociado a la silicona, que es uno de sus componentes, que puede afectar las características de la calidad de vida de los pacientes. Y lo segundo, que no es necesario que las pacientes en muchos de los casos se expongan a utilizar un implante si con una cirugía a partir de la modificación de su propio tejido mamario podemos lograr mejorar la forma y la proyección. Desde esa perspectiva, cuando nosotros hablamos de una cirugía mamaria con las pacientes, les decimos, entienda muy bien qué es lo que está buscando,
qué tipo de técnica quirúrgica pudiera lograr alcanzar las expectativas que tiene y aparte de eso, cuáles son los efectos secundarios de las cirugías hacia el futuro. Porque en la actualidad lo que hablamos es que la cirugía mamaria sin implantes sí es posible y que permite lograr unos muy buenos resultados en las pacientes con cicatrices cortas, como en el caso de nosotros hacemos para nuestras pacientes que son cicatrices solamente en forma de L. Bravísimo para el doctor Alan González, que es de esta casa, que sabe, que tiene también una labor altruista muy interesante, lo decía Angeli, en personas con quemaduras, en este tipo de síndromes. Angeli, ¿qué le estás diciendo a tu hija? ¿Qué mensaje le estás enviando a tu hija de 5 años para prevenir lo que sufrimos en nuestra generación y que eso no siga creciendo? Uy, es una pregunta que pues, nos podríamos quedar discutiendo la respuesta, no sé, horas. Yo he sido muy consciente en la forma en la que estoy criando a mi hija y esa conciencia en parte me la ha dado toda la enfermedad y todo lo que yo pasé y el sentirme tan cerca de la muerte, porque la gente a veces ve esto solamente como una enfermedad, algo que ya pasó. No, yo estuve, de verdad me sentí muy cerca de morir. El día de la cirugía de explantación yo me despedí de mi esposo y le dejé una carta en donde le decía cómo iba a participar de la crianza de Ariadna desde otro plano. Entonces he sido muy consciente con todos los mensajes que le doy, pero sobre todo con todo lo que yo misma hago, porque al final los niños no aprenden por lo que les diga, sino que aprenden por el ejemplo. Entonces, por eso es mi interés en convertirme en una mejor versión de mí, en aportar, en ayudar, en trabajar de la mano con la gente, en hacer cosas que dejen un impacto para que ella vea el ejemplo. Entonces, he sido muy consciente. El libro, de hecho, lo abro y es una cosa muy íntima, es una cosa además que no he contado, lo abro con una oración que libero aquí. Esa oración fue algo que yo le hice a Ariadna cuando ella todavía estaba en el vientre y que yo quería condensar en pocas palabras, algo que ella pudiera repetir y que reúna el respeto por sí mismo, el respeto por los demás, el respeto por la vida misma. Y al día de hoy, ella ya con 5 años, nosotros hacemos esto desde que estaba en mi vientre, y al día de hoy ella la repite perfecta, es lo que decimos a diario, y todo eso que nos decimos a diario tienen un impacto aquí, y al final tienen un resultado. Entonces yo procuro con todas las equivocaciones que tengo, porque me equivoco un montón como mamá, esto no hay un libro de instrucciones, pero trato de hacerlo con todo el amor y sobre todo con toda la conciencia. Y espero que esa oración en algún momento la lean, la hagan suya y la practiquen, porque sí creo que tiene un resultado. Angeli, y para finalizar, yo quiero que, por favor, ya que te convertiste en un gurú en el tema, como un casco de minero, háblale a las niñas que están pensando en hacerse un implante y las que ya lo tienen, también tenemos que hacerle recomendaciones. Un mensaje final, Angeli, por favor. Mira, es importante que también entiendan que para leer el libro no tienen que conocer de la enfermedad de los implantes, no tienen que saber esto, no hay tecnicismos, nada de esto. Es una persona que quiera entrar en el mundo de María, que como bien lo dijimos, María podemos ser todos. Ahora, desde el punto de vista de las decisiones que se toman sobre el propio cuerpo, yo soy muy respetuosa porque he pasado no solamente por una historia en la que he sido señalada, juzgada, criticada, sino que además he tenido todo un tema de salud asociado y he sido guía para muchas mujeres. Entonces, si hay algo que he aprendido es a respetar las propias decisiones y a no interferir, porque a veces como seres humanos necesitamos tomar ciertas decisiones para crecer. Yo no sería quien soy hoy en día si no me hubiera pasado todo esto. Entonces, mi responsabilidad es poner la información sobre la mesa, que es lo que estamos haciendo con Asia Recovery, que las personas tomen su propia decisión. Ahora, ¿qué es importante? Que sepan de dónde viene esa decisión, que viene desde el lugar correcto. A veces tomamos decisiones para llenar vacíos y poner dispositivos dentro de nuestro cuerpo que pensamos que van a solucionar eso y no tiene nada que ver. Te pones lo que te pones y luego sigues y te sientes igual. Entonces, hay todo un tema que yo invito a la gente a hacer terapia, a todos, a ver desde dónde
estas mujeres toman estas decisiones y que sea, como lo dije, desde el lugar correcto. Luego, la investigación, hay que investigar. Hoy en día tenemos cantidad de material para poder sumergirnos en esa investigación. En Asia Recovery pueden ver un montón de material que tiene que ver con las que se quieren implantar. Entonces, ¿qué antecedentes tengo? Tengo antecedentes en mi familia de enfermedades autoinmunes, tengo antecedentes de depresión, de cáncer. ¿En dónde puedo investigar? Esto no me lo invento yo, esto lo dicen los mismos fabricantes. Saber que tienes que entrar a una sala de cirugía cada 10 años porque los implantes no son dispositivos de por vida, y esto es muy importante que lo sepan. Y saber también que asumo ese riesgo, ¿no? Que esto no podemos decir en este momento es que a esa persona le va a pasar. Eso le puede pasar a cualquier persona. Después de haber hecho esa investigación y dejar que la cabeza se enfríe un poco, porque esas decisiones muchas veces las tomamos con la cabeza caliente, entonces sentarme a analizar los pros y los contras y mirar, informarme para saber si aún así tomo esa decisión, qué tendría que hacer y cómo puedo de pronto solucionarlo, porque aquí el tiempo sí juega un papel clave. La cantidad de años que se tienen los implantes con las consecuencias que se pueden llegar a tener. Ok, vamos a darle clic aquí donde dice, eso, ahí está el clic. Angely, redes sociales, por favor, ¿y dónde conseguimos el libro? El libro lo pueden conseguir en Amazon, está en Kindle, está en papel, ya está disponible. Los invito a esta revolución del amor propio. Redes sociales, la mía es en Instagram, Angeline Moncayo, y la de Asia Recovery Oficial, o www.asia-recovery.com. Angely, gracias por atender esta cita, gracias por ser vocera, portavoz de mensajes tan importantes para nosotras las mujeres. Estaremos muy juiciosas y ojalá las mujeres todas tengamos o no implantes, leamos el libro porque es importante para crecimiento mental, personal, espiritual y general. Y ese amor propio. Angely, gracias por esta labor, te admiramos, te respetamos, eres hermosa y has encontrado este propósito de vida y eso nos encanta. Un bravísimo, ¡Bravísimo! gigante. Bienvenida siempre, Angely, Te a la queremos. Sala de Colombia. Gracias. Gracias por todo. Los quiero mucho y gracias por abrir este espacio. Te queremos, Angely.